Montilla, que es verdad que yo creo que el liderazgo consiste en una operación muy compleja y al mismo tiempo que se puede explicar bien. Primero, hay que hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Y la gente está preocupada. La gente está preocupada por lo que está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ser capaces de cambiar ese estado de ánimo, pero antes hay que hacerse cargo del estado. Explicando lo que hay que explicar, que tiene que ser un proyecto con el que se tiene un compromiso, no mercenario. Contárselo a Pizarro, o a Pizarro, no mercenario. Pizarro. Es decir, un compromiso al que uno no le pide nada a cambio, porque es un compromiso para mejorar las condiciones de los seres humanos que están preocupados y cuyo estado de ánimo es negativo y tiene que ser positivo. Ahora, como les he dicho que soy ciudadano del mundo y sé lo que pasa aquí, lo que pasa en Francia, en Italia, en Alemania, en América Latina, en China, en Estados Unidos, quiero decirles, ahora que no pido votos para mí, ni los voy a volver a pedir para mí, pero sí para aquello en lo que creo. Ahora que me siento más libre que nunca, quiero decirles a estos señores del PP que este gobierno ha hecho las cosas bien. Y como decía un paisano, cuando se encontraba con el compadre, dice, compadre, ¿cómo está tu mujer? Y entonces, como un rato decía, ¿comparar con quién, compadre? Este gobierno ha hecho las cosas bien. ¿Comparado con quién? Con quien quiera, no del PP. ¿Comparado con quién? Con la gestión francesa. ¿Comparado con quién? Con la gestión italiana. ¿Comparado con quién? Con la gestión alemana. Así que, en un momento de preocupación, que no es tan exagerado como los personajes que conozco, eso, ¿saben ustedes lo que es un analista o un asesor de inversión y un analista de riesgo? Es un señor dinámico y listo que se cura en salud. Y que cuando las cosas están, pues como están ahora, con dificultades, y la banca retrae el crédito, porque falta liquidez, porque ahora aumentado mucho el hipoteca, pues lo exageran mucho, porque tienen que asesorar a alguien y decir, no, las cosas están tan mal, que ya verás tú que va a pasar esto, que va a pasar bueno. Claro, y los negociadores de catástrofe, no veo bastante más trabajo, eso lo dicen siempre, es el bien más o regular. Todo mal, extremadamente mal, salvo que ellos gobiernen. Porque si fueran tan mal como ellos ya han dicho, podría ya decir, pero si no van tan mal, dicen, gracias a mí te hacen gracias. Miren, ayer estaba con estos premios Nobel y estos asesores que vamos a llamar sobre lo que está Zapatero, para eso de la campaña. Algunos son extraordinariamente brillantes, no todos, pero algunos son muy brillantes, como aquí, el premio de economía, que es un tipo muy. Y yo le preguntaba, esta cosa no tiene que permitir, ¿no? Le preguntaba, vamos a ver, hay una crisis de liquidez y el sistema financiero que está afectando menos dinero y amarrando mucho más los créditos, creando más dificultades, sí. Pero al mismo tiempo, como que hace por todo el mundo, hay un excedente de ahorro como nunca había existido. Es verdad que ha excedido mucho ahorro por la bajada del valor de la bolsa, pero hay un excedente de ahorro como nunca. Si uno va por los países del Golfo, que depende de qué lado se ponga uno, tiene que ser arábico o pérsico, si uno va por esos países, en los últimos 5 años, con la subida de los precios del petróleo, hay un excedente de ahorro superior al déficit
que con mucho esfuerzo ha hecho Bush en Estados Unidos. ¿Imagínate lo que eso significa? Cientos de miles de millones de dólares en su Eso es lo que ha dicho. Vamos a ver, hay dinero. Y al mismo tiempo no hay dinero en el sistema financiero, se está retrayendo el crédito. En una situación así, ¿quién está bien situado y quién mal? Porque está bien situado el que tiene un tipo por detrás y además lo apoya como sobre, que sabe que 2 más 2 son 4, que sabe hacer las cosas, que sabe de la economía del siglo XXI. Era también de las propuestas económicas de la Biblia. En la época de las vacas flacas es mejor ahorrar y acumular un poquito del excedente que hay, porque en la época de las vacas flacas te van a agarrar con algo acumulado que te va a permitir combatir los efectos de la crisis. Pues bien, este gobierno, el gobierno de Zapatero, tiene el margen de maniobra para contrarrestar en España, que está mejor que otros países, cualquier efecto negativo de la crisis financiera. Margen de maniobra para inversiones en infraestructura, margen de maniobra para inversiones en viviendas de protección oficial, margen lo tiene porque han hecho las cosas bien. Y cuando he oído a un tipo decir, le dejamos el coche de gasolina lleno y no se han ocupado, hablando de gasolina, la caída, que no parece que sea el efecto Zapatero, el que ha tocado el petróleo, ¿no? Porque los otros también lo pagan carito. Bueno, y no se han ocupado de reponer el tanque de gasolina. Dice, no, sí, somos ocupados de mantener el tanque de gasolina lleno y de tener 2 bidones de gasolina al lado, por si a pagar gasolina.